Hola, qué gusto arrancar con esta exploración. Hoy vamos a desentrañar la Guía 12, que es básicamente un viaje fascinante por la historia mundial contemporánea. Vamos a enfocarnos en entender cómo el mundo se ha transformado radicalmente desde 1945 hasta el día de hoy y cómo se construyó este complejo escenario global en el que habitamos. Es un tema apasionante, de verdad, porque arroja muchísima luz sobre por qué nuestro presente es así, desde las grandes instituciones que coordinan países hasta esas tensiones sociales que inundan las noticias a diario. A ver, para no perdernos en estos temas, nuestra ruta es súper clara. Empezaremos con la historia mundial contemporánea. Luego, pasaremos a los movimientos por los derechos civiles. De ahí, saltaremos a las dos caras del nacionalismo, seguido de la crítica social, y cerraremos con la resolución de conflictos históricos. ¡Arranquemos! Primera parada. Historia mundial contemporánea. El mundo después de 1945. Imagínense esto. El mundo, justo después del inmenso incendio que fue la Segunda Guerra Mundial, era como una casa en ruinas que necesitaba ser reconstruida desde los mismísimos cimientos. La humanidad entera tenía este reto monumental de cambiar las reglas de convivencia y, crear nuevos espacios para que todos pudieran habitar esa casa de forma segura. Y claro, reconstruir no era solo levantar paredes y ya, significaba tener que enfrentar problemas históricos profundísimos que llevaban siglos escondidos bajo la alfombra. Estamos hablando de cosas como la discriminación, la desigualdad y unos conflictos territoriales bastante intensos. Entonces, cuando hablamos de historia mundial contemporánea, nos referimos exactamente al estudio de esta enorme transformación que arrancó en 1945. Es tratar de comprender cómo surgieron las organizaciones internacionales modernas, cómo se fueron consolidando los derechos civiles a nivel global y de dónde vienen las raíces de los conflictos que, la verdad, siguen vigentes hoy. Entender este periodo no es un lujo, es absolutamente esencial. Es literalmente la llave maestra para entender los desafíos de esta era globalizada que enfrentamos todos los días. Pasemos a la segunda parte, los movimientos por los derechos civiles y esta incansable lucha por la igualdad. Pensemos por un momento en el movimiento por los derechos civiles como un río inmenso. Durante décadas, este río de progreso humano estuvo atrapado, fuertemente contenido por una gigantesca represa de injusticia. Pero, gracias a la presión inquebrantable de líderes extraordinarios y, claro, al valor de miles de personas comunes que salieron a marchar pacíficamente, esa enorme represa institucional al fin empezó a agrietarse. Y esas grietas hicieron que el río de la igualdad, por fin, comenzara a fluir con fuerza. Esto abrió paso a cambios sociales transformadores, a pesar de que los obstáculos que quedaban por delante seguían siendo inmensos. Ahora, ¿de qué estaba hecha exactamente esa represa? Pues principalmente de segregación racial. Estamos hablando de una separación completamente legal, metódica y sistemática entre personas blancas y afroamericanas, muy institucionalizada en Estados Unidos por las famosas leyes de Jim Crow. Ojo, esto no eran solo costumbres de la época, eran leyes estrictas que te restringían severamente el acceso a espacios públicos, al transporte, a una educación decente y a las instituciones más básicas. En pocas palabras, era todo un andamiaje legal diseñado para atentar directamente contra la dignidad humana. Al meternos de lleno en esta época, hay un contraste fascinante entre dos figuras de un peso inmenso. Por un lado, tenemos a Martin Luther King Jr., quien abogaba firmemente por la integración racial a través de la desobediencia civil y la resistencia pacífica. Él buscaba la armonía desde adentro del mismo sistema. Por el otro lado, Malcolm X, especialmente durante gran parte de su activismo, promovía el orgullo negro y veía la separación como un mecanismo de protección ante la opresión, defendiendo mucho la necesidad de la autodefensa. Es súper importante estudiar esto de forma neutral, porque al final del día ambos líderes buscaban erradicar el racismo, pero operaban desde marcos estratégicos y filosóficos completamente distintos. Bueno, y todo este análisis nos lleva a una de esas preguntas que nos hacen pensar: ¿acaso el movimiento por los derechos civiles logró terminar con el racismo por completo? Quienes estudian estos fenómenos se topan muchísimo con esta inquietud, porque de hecho toca uno de los errores de percepción más comunes al leer la historia moderna. Y para responder a eso, hay que entender los matices. Sí, es innegable que la segregación legal y formal se eliminó, y eso fue un logro monumental. Pero seamos realistas, factores que son menos visibles pero igual de poderosos, como el racismo estructural y la discriminación económica, lamentablemente siguen súper arraigados en nuestras instituciones.
Así que los avances legales de los 60 fueron gigantes, sí, pero fueron victorias parciales. La gran lección aquí es que la defensa de los derechos no se detuvo ahí, es un proceso continuo, que sigue evolucionando y que por supuesto es global. Tercera parada en nuestra ruta. Las dos caras del nacionalismo. Identidad y conflicto. El nacionalismo es, sin lugar a duda, una fuerza colectiva superpoderosa, una verdadera espada de doble filo. Es casi exacto a pensar en el fuego. Funciona de maneras superopuestas dependiendo de cómo se canalice. Puede ser como una fogata controlada, que calienta un hogar, fortaleciendo el sentido de pertenencia, la cohesión de la sociedad y la identidad de un país. Pero ojo, si ese fuego se sale de control, si se radicaliza o se vuelve intolerante hacia los demás, tiene el poder destructivo de quemar la casa entera y llevarse por delante la paz de una región. Básicamente hay dos formas en las que se manifiesta este fuego. El nacionalismo cívico se basa en valores democráticos compartidos y en el respeto a las leyes. Es integrador, abraza e incluye a cualquiera que esté dispuesto a suscribirse a esos valores. En total contraste tenemos el nacionalismo étnico. Este se basa en cosas innatas, ya sean rasgos raciales, religiosos o culturales muy específicos como requisito para pertenecer. E históricamente ya sabemos cómo termina esto. Tiende a generar posturas muy excluyentes y discriminatorias a quienes no encajan en ese molde particular. Y cuando ese enfoque étnico llega a su punto más extremo y el fuego nacionalista literal quema la estabilidad de una región, nos topamos con conceptos severos como la balcanización. Este es un término político que describe la peligrosísima fragmentación de un país en pequeños estados que, casi siempre, terminan siendo profundamente hostiles entre sí. Es el colapso absoluto de la convivencia pacífica y, lamentablemente, el triunfo de la división. Vamos a la sección 4, crítica a la sociedad. ¿O cómo cuestionamos el sistema? A veces es fácil caer en la trampa de ver a la crítica social o a las protestas solo como un montón de ruido o quejas constantes. Pero resulta muchísimo más útil verlo con la analogía del reloj roto. La verdadera crítica social no es quejarse por quejarse, es una herramienta diagnóstica. Es como tomar un reloj que no da bien la hora, desarmarlo con cuidado, engranaje por engranaje, para encontrar exactamente qué piezas están fallando y proponer cómo arreglarlas. Todo para que el mecanismo completo vuelva a funcionar y beneficie a toda la sociedad. En casi todos los análisis modernos, la pieza que siempre parece estar fallando en ese reloj es la desigualdad estructural. Y ojo, que esto no es accidental. Son diferencias sistemáticas y súper arraigadas en cosas como las oportunidades, los privilegios y el acceso a los recursos. Todo esto está incrustado en el corazón mismo de nuestras instituciones. Y justamente es este fallo tan complejo el que los diversos movimientos de hoy intentan visibilizar, desarmar y corregir activamente. Y llegamos a la sección 5, resolución de conflictos históricos, el aula en acción. Para arreglar estos problemas a gran escala, tener los conceptos claros es indispensable. Y aquí hay una distinción en la que muchos tropiezan. Por un lado están los derechos civiles, que están atados a las leyes y a un estatus como ciudadano dentro de un estado particular, como el derecho a votar, por ejemplo. Por otro lado, los derechos humanos son totalmente universales. Vienen con la dignidad de existir como ser humano. Punto. No les importan las fronteras ni qué pasaporte tengas. Entender y, sobre todo, respetar esta diferencia es lo que sostiene la diplomacia efectiva y el derecho internacional hoy en día. Entonces, ¿cómo llevamos toda esta teoría a la práctica? Bueno, un gran ejemplo es la mediación estratégica internacional. Los pasos para manejar conflictos modernos son súper analíticos. Primero, asignas roles claros. ¿Quiénes están en conflicto y quiénes son los mediadores neutrales? Segundo, cada parte presenta sus posiciones, pero con argumentos históricos de peso, no solo quejándose del presente. Tercero, viene la parte dura, buscar soluciones creativas que respeten la autonomía de todos sin volar por los aires la estabilidad regional. Y finalmente, sentarse a negociar acuerdos reales que satisfagan los intereses básicos de dignidad y subsistencia para ambos lados. Y para cerrar esta explicación, quiero dejar sobre la mesa esta pequeña provocación. ¿Cómo creen que todos estos movimientos y conflictos históricos siguen moldeando el reloj estructural de la sociedad en la que vivimos justo ahora? Es una de esas preguntas que nos obliga a mirar nuestras leyes, nuestras instituciones y las noticias de todos los días con una mente muchísimo más crítica. Con esto cerramos nuestro recorrido por la Guía 12. Ojalá esta charla sirva para que sigan cuestionando, analizando y tratando de descifrar cómo funciona realmente este mundo tan complejo que nos rodea. Hasta la próxima.